Sigvar, que actualmente es candidato a intendente por Políticas para la República, con la lista 860. Y también a la señora Flavia Coso, ella también precandidata para la viceintendencia. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien acá, agradecida con su presencia, para contarnos y contar a nuestros oyentes sobre esto tan lindo que se han propuesto realizar. Sí, bueno, muy buenas noches a la audiencia. Sí, muy contentos de este nuevo emprendimiento desde una faz social, pero un emprendimiento político, bueno, que estamos muy entusiasmados para poder llevar adelante. Así que muchas gracias por la invitación. Por favor. Realmente ha sido una sorpresa, ¿no? Este tema de la campaña local. Tengo como un breve cuestionario como para que ustedes nos cuenten de qué se trata. Por ejemplo, ¿cuáles serían los candidatos para la lista suya de Política para la República? Bien, los primeros lugares, ¿no es cierto? Bueno, Flavia como viceintendenta, el primer concejal, Maya Trembeschi, segundo concejal, Cristian Capes, tercer concejal, Silvia Metzler, cuarto concejal, Víctor Hugo Canavesio, quinto concejal, Sheila Kemmerer, y sexto concejal, Leonardo del César. Son todos oriundos de la ciudad de Crespo, ¿verdad? Sí. Importante. Sí, yo soy nacido en Villa Libertador. Tenemos esa similitud con Darío Schneider. Somos copoblanos con Darío. Darío también nació en Villa Libertador. No, la verdad que no lo sabía. Ajá, sí. Bien, muy bien. Señora Flavia, ¿cómo le va a usted? Muy bien, buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Qué lindo, es una alegría tenerla aquí. Muchas gracias, Claudia. Y contarnos un poquito sobre de qué se trata este plan estratégico que ustedes están o han realizado. Obviamente que antes de hacer este plan estratégico hicimos un diagnóstico de todas las necesidades que existían en la ciudad, digamos. Uno a veces pareciera que Crespo no tiene ninguna necesidad y sin embargo no es así. Si uno sale a recorrer los barrios, hay muchas deficiencias o cosas por las que la gente nos ha planteado. Esto de recorrer los barrios nos ha servido para conocer las necesidades de la ciudad. Por ejemplo, algo muy importante es el tema del asfalto. La gente está muy preocupada por esos temas, claro, porque gente incluso que ha pagado, están interesadas y no reciben la respuesta. Y bueno, la verdad que es una pena, ¿no? Claro. Después, otra necesidad también muy grande es el tema de las viviendas. Eso es una gran necesidad para nuestra ciudad. Ahí también hemos elaborado planes estratégicos para eso. Bueno, yo vivo a media cuadra de un arroyo que lamentablemente es deplorable el estado del arroyo. Y yo digo, bueno, Crespo no es el pórtico solamente. Claro. Entonces, hay muchas cosas, Claudia, para hacer. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, sí. Importante. Sí, desde lo urbanístico, sí. Nosotros utilizamos, como siempre decimos, que nuestra política es en función de las personas. Y entonces el urbanismo también tiene distintas escuelas. Una escuela que es una escuela racional, que se piensa el urbanismo desde una visión muy fría y estratégica. Y hay otro urbanismo que se piensa a razón de las personas, de cómo le hace más confortable la vida a la persona. Y esto es interesante y analizarlo desde distintos puntos de vista. Y tengo un ejemplo que no es tan sustancial, pero es claro en este tema. Fíjense, las plazas, las nuevas plazas que se han establecido en la ciudad, bueno, está muy bueno porque eso se hace con respecto a las necesidades del barrio,
Pero fíjense una cosa, por ejemplo, estas plazas están muy bien equipadas con respecto a los juegos infantiles. Y los asientos que se han emplazado en esas plazas miran a la calle. Entonces uno, cuando hace esta propuesta humanista, le pregunta a la gente que va a disfrutar de esa plaza. Vos, cuando traes a tus hijos a jugar a la plaza, ¿mirás a tus hijos o querés mirar a la calle? Entonces, fíjense, esa lógica humanista, claro, no la racional. Porque la racional te dice, tiene que haber bancos para sentarse. La humanista te dice, ¿dónde y cómo y para qué? Qué importante esto que acaba de aclarar. Es un ejemplo. Eso, en cuanto a la accesibilidad, también lo tenemos que razonar desde esa forma, desde el punto de vista de la persona. Bueno, yo insisto mucho en eso, en que toda decisión que uno toma tiene que ser en función del ciudadano. Claro. Si yo esa decisión la tomo para beneficio o de un partido o de una persona sola, estamos complicados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es, bueno, somos servidores públicos que nos debemos a la necesidad de la gente. Y fíjense que ahí también es algo lindo de aclarar, porque nosotros tenemos que velar por las necesidades, no por los deseos. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que dice, che, a mí tenés que hacerme esto. Es el deseo de esa persona. Pero uno tiene que ser ecuánime y priorizar las necesidades. Vos no cumplís deseos de la gente, sino que priorizás las necesidades. Y también ese debe ser el foco. ¿Por qué? Porque si no, a veces se desvirtúa la función y se encamina hacia un lado o hacia el otro. Entonces esto te da cierta ecuanimidad, sentido común y equidad. Equidad, que es lo que nosotros como Estado se necesita. Así que me parece que hay muchísimas cosas para hacer, y lo vuelvo a aclarar esto, nosotros no participamos en contra de alguien, sino que en mejorar las propuestas. Si a mí importante la aclaración. Por supuesto, sí, si a mí que mi especialidad es la educación, bueno, si a mí me convocan mañana para que hable de educación con el gobierno que sea, lo hago. ¿Por qué? Porque claro, debemos estar al servicio de todas las personas. Entonces eso lo hacemos con mucho entusiasmo, y bueno, esto del urbanismo lo empezamos a estudiar y empiezan a aparecer los ejemplos. Empezamos a estudiar este tema como decía Flavia, el tema de las necesidades de vivienda. Y fíjense vos, que hay, no es que uno necesite inventar nada, sino que ver dónde se ha desarrollado exitosamente planes de vivienda para que la gente joven acceda a esas viviendas. También hay otros municipios que se van más de avanzada y hacen bancos de tierra. Entonces, a través de planes se van confeccionando loteos para los beneficiarios que accedan a esto. No se regala nada, ¿eh? Todo tiene un costo y ese costo se paga. ¿Por qué? Porque eso se necesita recaudar para seguir haciendo más obras. Entonces eso también es un poco la lógica, digamos. Todo forma parte, ¿no es cierto?, como específicamente la propuesta que tienen ustedes desde Políticas para la República, ¿verdad? Con respecto y específicamente desde ese lugar. Sí, desde el lugar alrededor de la persona, a la persona humana y todo esto, y sobrevuela cualquier ideología, bajo proyectos. Hay un problema, bueno, ¿cómo lo hacemos para resolverlo? Ya en campaña como precandidato, ¿cómo encontró a los vecinos? Justamente estuvo comentando Flavia, pero si querés ahondar un poquito más sobre estas cuestiones, los vecinos que plantearon en su visita. Bueno, sí, gracias a Dios hemos tenido un muy buen recibimiento de los vecinos. Eso es muy bueno. La gente es muy educada y bueno, les gusta esto de que haya una nueva propuesta, de que haya nuevas caras, nuevas personas. Así que nos apoyan y bueno, y por supuesto que cada uno también nos dicen las necesidades, ¿no?, del barrio, que ahí ha surgido todo esto del pavimento, de la limpieza de los arroyos, la necesidad de la vivienda,
y bueno, muchas cuestiones más, ¿no? Sí. Nos han planteado, pero no, muy buen recibimiento de los vecinos. Qué lindo, la verdad que es importantísimo y uno aprende muchísimo también saliendo casa por casa, escuchándolos y viendo, bueno, como vos decís, cuál sería la necesidad en este momento. También tienen alguna idea o apoyo para, por ejemplo, los microemprendistas o otro tipo de actividad. Sí, en eso sí, nosotros también estamos trabajando en un plan que ayude y facilite la instalación de microemprendimientos. ¿Por qué? Porque a veces es muy engorroso todo el trámite burocrático para que ese microemprendimiento pueda estar en las condiciones adecuadas. Por supuesto que con todas las exigencias, pero hacer una cosa muy práctica, ¿no? Muy práctica, y para eso también se piensa hasta una extensión de horarios de atención para determinadas cuestiones dentro del municipio. ¿Para qué? Para también brindar esa comodidad de que la gente, bueno, cuando trabaja, bueno, tiene un espacio libre y todo esto, ¿no? Eso de los microemprendimientos es vital, y también generar nuevos microemprendedores. ¿Por qué? Claro. Porque fíjense que nuestra ciudad, como es muy productiva, muy pujante, necesita muchos más electricistas, necesita muchos más plomeros, necesita mucho más carpinteros. Esa mano de obra especializada que ya está escaseando. Acompañarlos, ¿no es cierto? Acompañarlos y trabajar con los establecimientos educativos que puedan brindar esos talleres, ¿no? Para establecer desarrollar esto de la juventud. Bueno, con Flavia los otros días también hablábamos esto de becar, por ejemplo, a deportistas destacados para que ellos simplemente piensen en la práctica, ¿no? Y que el Estado contemple, bueno, sus viajes, sus estadías. Chicos que se perfeccionan mucho en computación, bueno, darles el espacio y los elementos para que ellos puedan desarrollar sus ideas. La juventud es muy creativa, sí, y hay que brindarle el espacio. Y esos espacios, como en toda cuestión, hay que ir a buscarlos. Claro. No es que quedarnos sentados para que alguien venga, sino que cada uno por los barrios, y esto entonces lo que decía Flavia, de establecer el contacto con la gente no se debe perder. ¿Por qué? Porque ahí uno descubre esas necesidades, ¿no? Un programa para planes de trabajos, por ejemplo, sería todo esto. Sí. Para programas para esto de los microemprendedores, facilitar esto. También a veces hacer como una cámara de microemprendedores. ¿Para qué? Para la organización de esos mismos. Todas estas cosas, fíjense. Hay mucha gente talentosa. Es mucha gente talentosa y bueno, en su métier es muy preponderante. Entonces hay que facilitar esto, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión que no deja los productores. Los otros días también estuvimos hablando con algunos de los creadores de los consorcios camineros, que también eso hay que tenerlo como de aliado. ¿Para qué? Para potenciar el tránsito de la producción hacia la ciudad y hacia otros lugares, ¿no? Qué importante todo esto. Bueno, también ¿tienen alguna idea sobre el mejoramiento del área tránsito, por ejemplo? Lo que sería... Sí, en esto también nosotros estábamos en tratativas con algunas especialistas de la ciudad de Rafaela, que ellos trabajan mucho con la virtualidad y la georreferencia. Y entonces uno puede advertir que en qué hora pico hay mayor tránsito, en qué lugar de la ciudad, y bueno, ¿qué medida tomo yo de eso? Estos próximos 4 años, la virtualidad y la inteligencia artificial nos va a brindar otro desafío de cómo pensar nosotros las cosas. Tenemos toda la información volcada a la red, y esa información lo único que tiene que hacer el dirigente, el que le toca decidir, bueno, fomentar las ordenanzas para brindar soluciones y tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque ya está todo medio que en la red está todas esas soluciones. Nos la da la carga de información por capas de información. En la municipalidad de Villa Mercedes, San Luis, se cargan datos y ellos están en condiciones de detectar que en qué barrio, por ejemplo,
puede haber determinadas enfermedades. Cargando de datos o viendo desde la virtualidad los comentarios los comentarios que hacen las personas en las redes sociales, se puede detectar a dónde hay mayor propensión al suicidio. Increíble, increíble. Y en cuanto a políticas culturales, ¿cuál sería el compromiso que de repente podrían...? Bueno, las políticas, la cultura no es simplemente las personas que eso hay que apoyar, las personas que son artistas, músicos, pintores, artesanos, todos. Nosotros somos cultura. Claro. Nosotros somos cultura cuando vamos el domingo a pasear al parque del lago. Es una costumbre, y esas costumbres se transforman en cultura, en la cultura de un pueblo. Entonces, el Estado tiene que estar atento a ver cuál es la costumbre de ese pueblo. ¿Para qué? Para brindar todos los servicios necesarios donde ellos. Ese es un punto de nucleamiento. ¿Y por qué no generar otros? Exacto. Y todo eso, y entonces eso, no estoy inventando la pólvora, sino que es nada más que de sentido común. Y esas culturas también nosotros tenemos que desarrollarlas y ver la costumbre de nuestros ciudadanos, como para poder brindar también respuesta a esto, ¿no? A respuesta a más lugares de esparcimiento, a lugares, esto es la vida en la naturaleza. Nosotros necesitamos también generar muchos espacios naturales. ¿Para qué? Para que la gente pueda expandirse y quitarnos un poco de la virtualidad. Exactamente. Bueno, le queda un espacio a la señora para... Bueno, sí, yo quería también dar a conocer un tema que también es muy alarmante, que es el tema de las adicciones. Ajá. Y ese es otro punto que vamos a tener en cuenta, que es el tema de la prevención de las adicciones. O sea, no atacar cuando ya está instalado el problema, sino la prevención, ¿no? Prevenirlo. Y bueno, creo que eso es muy importante. Claro, la juventud de hoy necesita contención, pero como decía Carlito, no esperar que el joven venga a golpearte la puerta y te diga que tiene problemas, porque eso no va a pasar, sino nosotros llegar a los jóvenes. Antes que esto ocurra, ¿no? Exacto. Tal cual, sí. Bueno, todas las políticas preventivas son necesarias. ¿Por qué? Porque hasta si se quiere son más económicas. ¿Por qué? Porque uno sí previene. Claro, sí. En cuanto a salud, a veces, esto a nivel macro y a nivel consumo, a veces a los laboratorios no les conviene que se haga prevención. ¿Por qué? Porque los laboratorios necesitan vender. Pero un Estado que está para cuidar al ciudadano, como hablábamos al principio, debe ser prevenir en esto de tener la información, cuáles son las enfermedades más concurrentes, hacer espacios de ambiente sano, todo eso, hacer prevención, como decía Flavia, en las adicciones, hacer prevención en el bullying, hacer prevención en el suicidio, todo eso, no hacerle prensa, no hacer una charla de bullying. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo prensa, sino que anticiparme a todo eso, ¿no? Y esto es muy necesario también. Y con esta misma impronta que a nosotros, en el poco movimiento que hemos hecho en la ciudad, el cara a cara con la gente, y hasta eso es muy interesante. Y cuando uno habla con los jóvenes, los otros días en el pórtico, también fue una conversación más. Le digo, ¿ustedes votan? Sí, pela, me dijeron a mí por el pelado. Y le digo, sí, vota. Y entonces dice, qué bueno, le digo, y acá les dejo una propuesta para que lo vayan pensando. Y hay que ir a votar, me decía otro, y así. Y a veces hay que también incentivar a los jóvenes, como para que también. Sí. Y cuando nosotros, a veces no tenemos que presentar la solución, sino que nosotros tenemos que interesarnos por lo que piensan nuestros jóvenes y qué les interesa, y que esto. En un patio de una escuela, si vos vas y decís, ¿a qué juegan? A tal cosa. ¿Y quién gana? ¿Quién pierde? Yo, adulto, ¿podría jugar con ustedes? A ver, ¿y por qué? ¿Cuál es el desafío? Dar esa participación que es tan necesaria. Claro. Y esto me parece, podríamos hablar del desarrollo económico de la ciudad, que la promoción industrial debe seguir, la promoción comercial también, pero es necesario como adultos responsables que nosotros nos pongamos esto que bien puntualizó Flavia, el tema de la prevención. Exactamente. Sinceramente, muy agradecida por su presencia. Como siempre le digo a Carlos, estamos siempre un poquito tiranos con el tiempo,
Pero bueno, si tienen algo más que pudieran entregarle a nuestros oyentes para que ellos se enfoquen en todo esto tan lindo. No, simplemente esto, agradecemos el recibimiento que nos hacen en el Casa por Casa, y también aclarar que esto es una propuesta nueva que no tiene nada que ver con los partidos tradicionales. Nosotros no dependemos de ninguna ideología, sino que es un partido programático. Existe este problema que hacemos todos juntos, ciudadanos y funcionarios y concejales, para resolverlo. ¿Qué hacemos todos? Entonces eso, y la invitación es a participar y a no tener miedo de innovar, porque a veces nos quejamos por lo que nos pasa. ¿Por qué nos quejamos por lo que nos pasa? Porque siempre hacemos lo mismo, siempre votamos lo mismo. Entonces difícilmente haya un cambio. Y este cambio se va a dar, y ojo, humildemente nosotros, con muchas ganas de aprender. El lema del partido es ética, saber y voluntad. Ética, saber y voluntad. El saber, estamos aprendiendo con la gente. La voluntad la tenemos porque recorremos las calles todos los días, porque es nuestra mayor difusión, el ir y casa por casa. Y la ética la tenemos que cumplir cuando estemos en la función. Y hoy también. Políticas para la República tiene ya una trayectoria, ¿verdad? Sí, tiene una trayectoria. Es un partido que nació en el año 2005 en Quilmes, Buenos Aires. Sí. Luego llegó a la ciudad de Paraná. En la elección anterior lograron entrar 2 concejales. Claro, fueron tercera fuerza, que eso fue algo muy importante. Y bueno, ahora nuevamente con Armando Sánchez, el candidato a intendente en la ciudad de Paraná. En la ciudad de Paraná. Sí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Claudia, gracias a vos por recibirnos. Muchas gracias.